Hoy estamos en un nuevo episodio de Consultorio Abierto Mil Amores y estamos con una invitada que conozco hace más de 30 años. Es Elena Castaño, hermana de Susi, nuestra socia fundadora de Mil Amores, y además es hija de la mujer, de la doctora que está detrás de las fórmulas de Mil Amores, Luz Ángela Carvajal. Elena es una mujer que yo digo que es dedicada a estudiar, estudió medicina en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín y además homologó su carrera en Estados Unidos. Es una estudiosa que yo digo que no me canso de hablar de ella, de lo juiciosa y de lo comprometida que es con el tema. Pero bueno, ¿qué más tienes para decir de quién es Elena Castaño? Para mí es una mujer que admiro realmente. Isa, yo soy médica y eso me ha definido como en la última parte de mi vida, pero también hace unos años, hace 10 años empiezo un camino donde quiero identificarme más como sanadora que como médica, sin desconocer la parte de mi formación académica y de la parte de mi formación universitaria y la rigurosidad científica que, como dices, exige el estudio, todo el proceso de homologación del título en Estados Unidos. Es como si yo quisiera dar un paso atrás a volver a tener una visión un poco más amplia de lo que es el cuidado de la salud y el acompañamiento a los pacientes y recuperar ese título de sanadora. Bueno, aquí en confidencias, y me vas a decir si me equivoco o no, pero hace muchos años, tú no creías mucho en la medicina alternativa, aunque eres hija de mamá y tienes familia que se han dedicado a esto, eras de cierta manera incrédula y te burlabas y hacías comentarios, y hoy verte que convertida pues en lo que eres, que lo sé y que ahorita se los vamos a contar, porque tú eres una balanza y eso me encanta. Pero ¿qué te llevó a ti a decir, hey, creo en este mundo de lo natural, en la medicina alternativa? ¿Cuándo fue como ese momento en que hiciste el cambio? Entonces, digamos que yo crecí, como dices, en una familia donde para mí la única medicina que existía era la medicina alternativa, porque mi mamá era mi médica, mis tíos fueron mis médicos y todos ellos practican siendo médicos formados en academias como lo que conocemos como la medicina tradicional. Eran médicos alternativos y siguen siendo médicos alternativos. Y pioneros, además. Pioneros en la ciudad, además. No es que yo no creyera, pero digamos que para mí era una cosa que tenía que pasar por la comprensión racional de cómo funcionaba y pues como poder obtener una explicación fría de cómo era el funcionamiento de esas cosas, cómo era que eso podía ayudar, cómo podía sanar, cómo podía curar. Entonces, si no tenía una explicación lógica, racional, científica, a mí me costaba mucho aceptarlo. Igual, yo nunca tuve médicos distintos a los médicos alternativos, no era una cuestión como de fe o creencia, pero para yo poderla incorporar sí necesitaba pasar por mi entendimiento y mi razón. Entonces, como tú dices, yo me gradué de la universidad, me voy a vivir a Estados Unidos, allá hago todo el proceso como la ciencia pura y dura de estudiar los steps, y quien ha pasado por eso pues sabe que es un proceso académico muy riguroso. Por cuestiones personales yo valido, homologo mi título, me devuelvo, pues no tenía ya intenciones de ejercer allá, y en ese proceso del regreso, es un proceso también del regreso a todo lo demás, fue un momento muy difícil de la vida, y yo me di cuenta que la mente racional no alcanzó a sostenerme, no alcanzaba a ser suficiente el entendimiento de una situación, de una circunstancia, de un problema que también era un problema de salud, salud emocional en ese momento, y yo me doy cuenta que hace falta algo más, y empiezo ese recorrido como ya a través de no el entendimiento, sino de la comprensión de la necesidad de un equilibrio entre lo racional, sin desconocer que hay otras cosas. Entonces, en ese camino llevo, ya ha pasado un montón de tiempo, 10 años, 12 años, en ir descubriendo qué más hay, además del entendimiento racional. Bueno, yo empezaba diciendo que Elena
es una estudiosa, ustedes no se alcanzan a imaginar. Ella no se queda con lo primero que lee, así te describo yo, sino que siempre quieres ir, indagar, indagar, indagar. Y yo quiero también hacerte una pregunta, aprovechando esto, y es, ¿cómo crees que la medicina tradicional y la medicina alternativa pueden ir cogidas de la mano y llevarse correctamente? Y porque yo digo que las dos son necesarias. ¿Tú cómo ves eso? Isa, yo creo que son necesarias y que en el escenario ideal siempre deberían ir de la mano. Digamos que el modelo occidental, pues porque también hay dentro de las medicinas tradicionales, dentro de las medicinas alternativas, tradiciones muy antiguas como la medicina tradicional china, pero dentro de la medicina occidental digamos que hay un modelo que lo que hace es tener una claridad diagnóstica para dar un tratamiento que por lo general es un tratamiento farmacológico, pero ahí digamos que se pierde un poco, se desdibuja un poco la posibilidad de participación del paciente en su proceso de salud, de adquirir conciencia sobre los hábitos, sobre las actitudes, sobre todos los factores que componen la salud, y eso es lo que ofrecen mucho las medicinas alternativas. Es como un camino y un acompañamiento que lo que hace es acompañar al paciente en su proceso de concientización sobre la responsabilidad del cuidado de la salud. Entonces, en las condiciones crónicas yo diría que es supremamente importante que el paciente, sobre todo en las condiciones crónicas, que el paciente se haga consciente de sus procesos de salud y enfermedad para modificar hábitos, porque si esos hábitos no se modifican, va a ser muy difícil que se cambien de fondo las disfunciones que tiene el paciente. Bueno, Elena es una amante, digo yo, y una convencida de los productos que ofrecemos en Mil Amores. Los ha comprobado tanto en su vida como con sus pacientes. Y antes de que entráramos, estábamos hablando del colesterol, de la diabetes, de esas enfermedades que cogen muchas fuerzas y que muchas veces son hereditarias. Cómo esas patologías entran a jugar un papel importante en el momento de la medicina alternativa, que si hay prevención desde antes se puede manejar cuando es una cosa genética y cuando tiene que entrar la medicina tradicional. Isa, de eso hablábamos hace un momento, y es como las guías médicas de lo que es la medicina occidental nos dicen en las condiciones crónicas que mencionas, que son diabetes, hipertensión y dislipidemia. Todas las guías tienen como un punto de inicio, que sería como la prueba inicial que yo tengo que hacer es, antes de yo montar a un paciente en un tratamiento farmacológico, que muchas veces no tiene reversa, tú entras y ya. Claro, si yo pongo a un paciente hipertenso en un tratamiento contra la hipertensión, un tratamiento farmacológico, muy difícilmente, yo diría casi nunca, ese paciente puede suspender la medicación. Entonces digamos que ahí hay dentro de las guías, que no son las guías de la medicina alternativa, que no son las guías de terapias holísticas, sino las guías de la medicina occidental nos dicen, usted tendría que darle al paciente educación y herramientas para hacer una prueba terapéutica de modificar sus hábitos por lo menos 6 semanas. Ojo, modificar los hábitos, eso es súper importante, pero yo creo que es importante en todas las patologías. En absolutamente todas, porque yo puedo dar un medicamento que controle la cifra de presión, ¿cierto? Como sí. En el caso de los hipertensos, o un hipoglicemiante que controle la diabetes, pero si yo no he modificado los hábitos, si yo no he acompañado al paciente y le he dado las herramientas y le he acompañado su proceso de motivación para que modifique sus hábitos. ¿Qué quiere decir modificar sus hábitos? Empezar a tomar Good Flow en este caso. También, pero incluso cuando tú le dices a un paciente, te voy a recomendar la Good Flow, que lo hacemos, te voy a recomendar la Happy Day, que lo he hecho y he acompañado, digamos que son apoyos para el paciente, pero no hay ni una medida farmacológica dentro de la medicina tradicional, ni una infusión mágica que libere al paciente de la responsabilidad de adquirir conciencia de su cuidado de la salud. Entonces es como la Perfect Body. Yo le digo a una paciente, te la recomiendo, pero si tú piensas que tomándote el litro
de Perfect Body al día, no tienes que hacer nada más, ahí está faltando la conciencia, que sin ese elemento es muy difícil y no se logra nada de fondo. Nosotros siempre decimos algo y es tener conciencia de lo que comemos, tener conciencia de cómo dormimos, que es tan importante, con tener conciencia de lo que sentimos, porque es que muchas veces lo que nos está sucediendo, digamos ese estrés por comer, puede ser por causa de un estrés laboral, puede ser de que tengo una falla, algo me está faltando en mi interior, entonces siempre decimos tener conciencia. ¿Cuáles dirías esos hábitos que hay que tener como en el checklist, como, hey, tengamos conciencia, esto es lo que yo tengo que revisar en el momento de antes de ir donde un médico tradicional? Yo no diría que haya un orden, ahí te digo, pues uno puede perfectamente tener como primera opción ir donde un médico tradicional, siempre y cuando su médico uno sienta que acompaña su proceso, entonces no es uno elegir que es que yo tengo que ir primero uno y después donde el otro, no, es encuentre un médico, un terapeuta que sea capaz de acompañar su proceso en todo el rango de la dimensión humana, no solamente enfocarse en la queja de la salud hoy, sino que sea capaz de acompañar tu proceso como ser humano. Y esos 4 pilares que, independientemente de si hay médico tradicional, si hay médico alternativo, si hay terapeuta o si no hay ninguna de las anteriores que yo tengo que estar atento, es mi alimentación, sí, claro, mi nivel de actividad física, mi posibilidad de descanso y sueño y mis relaciones, que toca lo que tú decías como del aspecto emocional y anímico, es cómo me estoy relacionando yo con mi entorno y con las personas que me rodean. Elena, has tocado un tema súper importante y es el de los hábitos. ¿Cómo crees, conociendo los productos de Milamores, que podemos aprovecharnos, beneficiarnos de estos productos para tener mayor bienestar en nuestras vidas, desde tu punto de vista? Y en los procesos con los pacientes, como te digo, yo pienso que muchos de mis pacientes son pacientes compartidos con la medicina tradicional, entonces muchos vienen tomando medicamentos, pues ya están como con su tratamiento farmacológico montado, digámoslo así, los pacientes con cáncer están en su quimioterapia, entonces lo que yo hago es, vamos a acompañar el proceso en el que está el paciente. Entonces, por ejemplo, yo sé que un paciente con cáncer necesita descansar, sí, para poderse recuperar, para que su sistema inmune se restablezca, para poder hacer todo el tema de, pues como de recuperación de su salud. Tanto como desde la parte emocional como desde la parte física, que nos lo puede aportar la Happy Day. También, pero por ejemplo, mira que en estos pacientes la Happy Day es una opción, pero cuando yo hablo del descanso, mucha gente piensa que está bien dormir poco. No, venga, nos tenemos que poner juiciosos. El sueño, yo digo, ¿sabes cómo lo describo yo? El sueño es el pilar de todo. Si tú no duermes bien, el metabolismo te falla. Si tú no duermes bien, te empieza a fallar el estómago. Si tú no duermes bien, vienen las depresiones. Entonces, para mí, por eso siempre lo recomendamos, la Sweet Dreams es una infusión que es complementaria con todo, porque es que ahí es el pilar. Entonces es eso, es partir del descanso, y yo concientizo al paciente de la importancia de la higiene del sueño, la importancia de no minimizar la dificultad que tiene para dormir. Entonces, por ejemplo, un refuerzo que uno puede hacer de eso, si te está costando dentro de tu ritual a la hora de dormir y que uno dice, me dispongo a descansar, porque no nos disponemos a descansar, simplemente vamos y nos acostamos y nos coge allá el insomnio horrible. Y nos pegamos del celular y así. Entonces es eso, como en esa conversación es como si necesitas una ayuda, está la Sweet Dreams. También en estos pacientes que están obviamente sobrecargados por algunas veces exceso de medicamentos que son necesarios, que no los podemos, sí, no hay nada que se puede suspender porque son importantes también, es cómo acompaña este proceso. Está Good Flow, está Happy Day y todo eso acompañado de decirle a un paciente, mira, hay ciertos alimentos que con estos medicamentos no te va a ir bien, o con tu patología, con tu disfunción, hay que hacer modificaciones en la salud. Sin ser nutricionistas, uno da como unas recomendaciones generales, y en pacientes específicos yo lo que hago es recomendarle una asesoría nutricional. Cuando aquí nos llegan personas que están tomando medicamentos, o porque están en una quimioterapia, o porque están pasando algún proceso,
que tienen bastantes medicamentos, yo siempre recomiendo también la Happy Tummy, porque la Happy Tummy nos ayuda a proteger el estómago, todo el sistema gastrointestinal de esos medicamentos que son muy fuertes. Incluso por personas que vienen acá, entiendo que la quimioterapia es muy fuerte y que empieza a tener como un sabor maluco las personas que están en quimioterapia, y digamos la Happy Tummy les ayuda. Entonces yo digo que empieza a jugar un papel importante ahí los productos naturales, que son fórmulas magistrales, como digo yo, que han sido formuladas exactamente en sus proporciones exactas para que tengan mejores resultados. Ahí lo que dices de fórmulas es entender que no hay una fórmula mágica, pero sí hay fórmulas de vida, que yo he oído que ustedes hablan de eso. Así es. Que la infusión es una parte de esa fórmula de vida, que yo sé que si yo tengo un problema gastrointestinal, la infusión me ayuda, pero la alimentación también. No es la fórmula mágica, entonces la infusión hace parte de esa fórmula de vida que incluye modificación de los hábitos, cuidado de la salud, lo que decías ahorita y lo que hablábamos de las emociones, o sea, es como la infusión hace parte como de un bloque grande que tiene varios componentes que hay que incorporar para mejorar la salud. Nosotros acá en Mil Amores nos gusta un lenguaje que sea como el de la abuela, que cuando vengan las personas, nos llamen, nos escriban y vengan aquí a la empresa como tal y dicen, es que yo estoy sufriendo de esto, es que me duele esto, y no simplemente, vea, les recomiendo, sino como siempre decimos, somos la abuela, y le decimos a todas las personas que trabajan con nosotros, atendamos a las personas con amor, porque yo siento que la medicina tradicional, me pasa a mí, eso ya es algo personal, yo llego donde un médico y me ha pasado, venga, me está doliendo tal cosa, se preocupa en lo que yo tengo en el instante, pero no me preguntan, ¿y usted cómo está durmiendo? ¿Y usted qué le está pasando? ¿Hace cuánto se siente mal? Y yo he encontrado, digamos, pues a tu mamá también la conozco de toda la vida, mi segunda mamá, mi mamá putativa, entonces yo cuando estoy con ella, yo no sé si es por la cercanía, ella siempre se pregunta el fondo de las cosas. Yo creo ya que es que hay eso que es como el mensaje y de la comunicación con la abuela es muy bonito porque es el lenguaje del cuidado. Entonces yo paso de cuidar como la atención de un síntoma, yo paso como del lenguaje de cuidar la rigurosidad de un diagnóstico, de un tratamiento, a ampliar un poquito el lenguaje e ir a ese lenguaje que es sanador en sí mismo, a hacer un lenguaje del interés y la preocupación genuina y del amor por el otro, pues porque no es... No es como venga, tome, no. Exacto. Y muchas veces uno necesita también desahogarse, que hace parte como de eso. Siempre, pues es que así sea una gripa, uno no sabe lo que una gripa puede implicar para ti hoy, yo no sé qué historia hay detrás, y yo digo, pero tranquila, que pues como que va este drama por una gripa, pero yo no puedo desconocer que detrás de eso hay una historia personal, y que puede ser que una gripa sea la gota que colma el vaso. Y puede que tú y yo tengamos la misma gripa, vivamos en la misma casa, tengamos como lo mismo, pero es que tu gripa, lo que tú sientes, no la voy a tomar igual, no la vas a tomar igual tú que yo. Y yo creo que esa es una cosa importante y por eso a mí me gusta la medicina alternativa, pero nunca satanizando la medicina tradicional. ¿Qué nos ha pasado? Con personas que han venido que satanizan mucho la medicina tradicional a llegar a un punto de yo no me tomo eso, no, venga, todo en su medida es válido. Claro, no, y yo pienso que la medicina afortunadamente existe, tenemos medicamentos para el manejo del dolor, que sabemos que en ciertas patologías los medicamentos naturales son insuficientes para manejar dolores intensos. Sí. Tenemos los antibióticos, tenemos las vacunas, o sea, tenemos un montón de cosas al alcance que antes no estaban. Que no estaban. Lo que pienso es que todas estas cosas son como herramientas que no nos eximen como médicos de la responsabilidad del cuidado un poco más amplio, o sea, como de realmente, por convicción, ofrecer ese cuidado del que hablabas, que es el cuidado de la abuela, que es el cuidado de quien te quiere y se preocupa por ti. Entonces, no es satanizar porque para nada, y hay muchos médicos también de la medicina tradicional que son amorosos, responsables, o sea, a mí me llegan, en todas partes hay de todo, pero por ejemplo yo tengo un gran amor, un gran respeto por esos colegas que ejercen esa forma de la medicina
con amor y respeto, con el lenguaje del cuidado por el otro. Entonces yo pienso que no es tanto una cosa que se trate de si es que mis medicamentos son naturales o mis medicamentos son como de la farmacología occidental, sino cómo soy yo como persona, como terapeuta y como sanador, y qué relación establezco con el paciente para ayudarle a tomar conciencia, a incorporar esas fórmulas de vida para mejorar su salud. Bueno, yo sé que tú tienes muchos testimonios, tantos tuyos personales como de tus pacientes. Con Mil Amores, cuéntame 2 testimonios que tú digas, pues pucha, ¿qué es esto? Porque realmente lo que hace Mil Amores, que nos llegan todos los días testimonios, es muy bonito, pero cuéntanos esos testimonios que tú dices, Dios mío. Isa, me acuerdo como el testimonio de una paciente que dormía mal y ella ya se había acostumbrado, era un mal dormir, pues un insomnio crónico, por momentos manejado con inductores del sueño, pues que generan, ella pues adicción y dependencia, que a veces igual son importantes en momentos agudos, pues y tampoco los vamos a satanizar, pero yo le recomendé como medio desprevenidamente, ¿por qué no ensayas con esta infusión Sweet Dreams? Y a la siguiente cita ella me dice, yo nunca había dormido de esa forma, pues es como claro, la importancia del descanso y darte cuenta del impacto que eso puede tener en todo, le cambia la vida a uno, sí. Esa fue una, con el Magic Oil, pues que yo amo, pues porque ese es mi testimonio personal más impresionante. Pero además eras una convencida, Elena se cortó el dedo. Sí, y por aquí vine con mi testimonio personal hace unos meses. Y se cortó, y ella estaba convencida porque sabía, ya lo había usado en otras cosas y se lo empezó a aplicar ahí mismo. Inmediatamente. Y ella a todo el mundo le mostraba, ella sacaba historias, eso fue muy bonito y muchas gracias por compartirlo. Y con pacientes también, como pacientes que tienen lesiones en piel por radioterapia, pacientes que tienen lesiones en piel, me acuerdo también de una paciente que tuve con un herpes zóster y como la incomodidad del dolor y la lesión en piel de ese herpes, ver cómo se mejora, pues eso es un proceso de recuperación lento, pero ustedes ya saben que yo soy aquí fan del Magic Oil. Yo sé, entonces no, muchas gracias por este espacio, que es un espacio para ustedes, que queremos aportarles mucho. Y recuerden que este es el consultorio abierto Mil Amores, un consultorio que está hecho y pensado de Mil Amores. Muchas gracias, y si les gustó los invitamos a suscribirse en nuestro canal y a que lo compartan. Les mandamos un beso gigante y Elena, muchas gracias en serio por estar acá y hacer parte de esta familia. Gracias a ustedes, Isa, gracias a todos.